los dos grandes astros, el mayor y el menor, para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. La pregunta, ¿vuelve a hacerlos o le está colocando orden? Dios los hizo. Ahora, ¿dónde los coloca? Es el versículo 16. Versículo 17 sigue hablando exactamente lo mismo. Sigue hablando de la luna y del sol. En el versículo 18 le da sigue hablando exactamente lo mismo. El versículo 19 lo cierra, pero me falta una parte. El versículo 16. También hizo las estrellas. Cuando hablamos de las estrellas, hablamos de todos los planetas, las constelaciones, todas las galaxias. Todo lo que nosotros podemos ver, las estrellas. Entonces, acá en el griego, no, el hebreo, disculpen. En el hebreo, la palabra para estrella en el hebreo es kokab, ¿sí? Estrella o astro. Déjeme buscar la otra. La palabra lumbera, maor, es la palabra para lumbrera. Maor sigue hablando de exactamente lo mismo, el versículo 16, el versículo 14. Maor sigue hablando exactamente de lo mismo, es todo lo mismo. No, es Maor, siempre la misma palabra. Siempre termina hablando de lo mismo, nada más que está hablando la función de estos dos astros. Entendamos que son los dos astros más importantes para la Tierra. La luna, quien controla las mareas, y el sol, quien genera las estaciones. El cambio. Bueno, si alegorizamos ahí y pensamos que la creación angelical, querubines, serafines y luz mayor y menor, a quién le atribuiríamos eso, dice que para separar la noche del día y las estaciones, habría que alegorizar la noche y el día, las estaciones, y que los ángeles están para marcar estaciones, etcétera. Me parece que no podemos tomar, el hermano tomaba varios textos de los ejércitos de los cielos, que son los ángeles, por allí, por Ezequiel, por los salmos, y de allí pues saltando hasta Apocalipsis. Pero la Apocalipsis es un libro que netamente aparece que hay que verlo totalmente simbólico y espiritual. Cuando el dragón voltea con su cola las estrellas, sabemos que un dragón no va a voltear estrellas, que semejante inmenso dragón sería. Y entonces ahí nos estamos dando cuenta que está hablando de otra cosa, está hablando de figuras simbólicas, simbolismos, pero no podemos venirnos con ese simbolismo aquí. Ahora sí, a Génesis le queremos dar una explicación día por día. La aplicación espiritual seguramente lo tiene. Yo tenía un libro llamado Los 7 días de la creación y el séptimo día, y entonces cómo va encajando perfectamente en cosas que van ocurriendo. La luz del primer día y luego la luz en el quinto día. Entonces, cuarto o quinto creo que es, día, luz mayor, en el cuarto día, entonces que uno recibe una primer luz y Dios empieza a ordenar toda nuestra vida, etcétera, y luego recibimos otra luz, ¿no? Mayor, etcétera. Comprendo perfectamente, pastor, no sé si lo estoy pisando, creo que voy entrando tarde, disculpe. Pero me queda un dilema. Si alegorizamos eso, ¿qué hacemos con Génesis 1.3? Y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y Dios separó la luz que era buena y la separó. ¿Qué es esto entonces? Hay otro dilema, ¿no? No, se vuelve muy oscuro la interpretación, se vuelve demasiado oscura e incoherente, ¿no? Sería como nadar en un océano de textos bíblicos que finalmente lo terminamos ahogando y terminamos dejando la Biblia como un triste cuento incoherente, ¿no? Eso es lo que no me gusta, entrar en interpretaciones que se contradicen todo el tiempo con las escrituras. Cambio. Exactamente, creo que debemos pararnos hablando de la creación. De 6 días hablamos con él y la aparición de Lucifer, Satanás. Bueno, yo le sugería al hermano el texto de Ezequiel, donde dice que ahí no, querubín, grande querubín protector, fuiste puesto ahí en el Edén,
alabaron los hijos de Dios, su nacimiento. A ver, ¿cuál era el texto ahora? Ezequiel 28:14 o en adelante, y dice, tú que debilitabas a las gentes, entonces gente todavía estaba Adán solito con Eva, ahora sí lo estaban mirando desde un punto de vista por fe de que iban a ser mucha gente para multiplicarse. Pero si pasó tantos años, cientos de años, como decía el hermano, antes de que Adán, Satanás se rebelara y desobedeciera e hiciera engañar a Eva, qué extraño, ¿no? Que Dios no le haya permitido tener hijos, que recién cuando son echados del paraíso. Tanto tiempo habrá pasado, y a qué gente se debilitaba Satanás, porque dice, a causa de sus contrataciones, el hermano decía que era por el engaño a Eva, pero a causa de la multitud de sus contrataciones, la multitud de o sea, únicamente que le haya propuesto a Eva un montón de veces pecar, no sé, ahí no me encaja. Ahí sí que me declaro Pedro Veo. No lo sé, realmente no lo sé. Si lo supiera lo diría. Cambio. Sí, creo que el tema está muy claro, ¿no? Creo que lo que voy a investigar, pastor, y me voy a comprometer en investigar, es un poquito más de creacionismo y de la postura preadámica, ¿no? Y con respecto no tan solo a la creación preadámica, sino a las criaturas preadámicas. Voy a revisar un poquito todo para ver cuál tendencia nos podemos cuantificar más. No hablo mucho de eso porque sinceramente no he investigado mucho, he solamente escuchado al fin y lo he escuchado, no ni siquiera me he puesto a decir esto está mal, esto como no es un tema de doctrina importante, pero es un tema interesante que apasiona, ¿no? Lo voy a investigar. Por otro lado, la pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo Adán y Eva en el paraíso, en el huerto de Edén? Y la pregunta, ¿estaban solos cuando fueron echados o ya tenían hijos? Primera pregunta. ¿Tuvieron hijos antes de pecar o después de pecar? Parecen preguntas sin sentido, pero encierran grandes enigmas. Cambio. Supuestamente cuando Dios los pone en el jardín, en el Edén, tanto los animales como ellos les dije multiplicar y llenar la tierra, ¿no? O sea, fructificar. O sea, ahí hay una interrogancia de que puede ser que tuvieron hijos. Adelante, cambio. Me inclino bíblicamente porque no. Ahí sí que digo, hago palabras mías, las de Silo, y digo, la Biblia nos informa que cuando fueron echados fuera del paraíso, y cuando se echó fuera, entonces dice en el sentido bíblico, y conoció Adán a su mujer, y concibió y dio a luz un hijo, el cual le puso el nombre Caín, creo, porque varón he adquirido. Por lo menos la Biblia dice que la conoció, en el sentido bíblico de conocerla, luego que fueron echados fuera del paraíso. Así que no creo que haya pasado tanto tiempo, que le dio tiempo a que Satanás se haya revelado y todo, haya armado todo ese barajuste, y después se haya vuelto en maldad y haya venido a tentar a Eva, y haya pasado tanto tiempo. Ahí no me encaja ese tiempo, pero sí, muy interesante ver esto, ¿no? Esta posición. A mí me da a entender que, bueno, yo le decía al hermano, primero que pecó, él me decía, bueno, primero que pecó porque le entró la muerte es Adán, el primero de los hombres, pero hubo antes uno que ya desobedeció, pecó, y no era él el que tenía el imperio de la muerte, ¿verdad? Otra pregunta. ¿Esa fue la primera vez que la conoce o la conoció antes de la caída? El cambio. Hola, bendiciones a todos, soy el hermano Javier de acá de Chile. A mí me parece que la conoce antes de la caída, porque dice la palabra, y llamó a Adán el nombre de su nombre Eva,
por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. Eso está dentro en el 3, versículo 20. Eso fue antes de pecar, cuando Adán le nombra Eva, que era madre de todos los seres vivientes. Entonces, cuando peca, después dice conoció a Adán a su mujer, pero ahí no dice la conoce de nuevo, la conoce por primera vez, sino que dice, menciona conoció a Adán a su mujer. Dale. Bueno, la palabra conocido es la unión. Ahí se unió a su mujer. Así que además estaban desnudos, no se avergonzaban. Pero la unión es en la caída. Cuando conoce, se une a su mujer. Cuando muere. Mire, dijo algo muy interesante Adán cuando le fue presentada a Eva. Dijo, por causa de esta, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a ella. Así fue con Jesús en la cruz, para unirse a su cuerpo. Del mismo modo pasó allí con Adán hasta que no salió de allí del paraíso, no se unió a su mujer. El cambio. Muy interesante, Clau. Muy interesante. Yo creo que, según el lenguaje que encontramos en la Reina Valera, diría, se llegó a su mujer. Y se llegó, estaría diciendo que una vez más se llegó y esta vez concibió. Pero sin embargo dice conoció. Habla de que ahí la conoció. En el texto de que le haya puesto Eva, significa vida, madre de todos los vivientes, pero la idea creo que sabía el plan y proyecto de Dios en la multiplicación. Por eso me inclino, no pasó tanto tiempo para darle tiempo a Satanás desde el segundo día o cuarto día en rebelarse en contra de Dios y luego pasará tanto tiempo, ¿verdad? Hablo de la teoría que hablábamos de Silo ayer, ¿no? Pero ahí se llegó a su mujer, no de otra forma. La conoció, parece que dice quién la conoció y ella coincidió. No hay datos de que la haya conocido anteriormente, o sea, ya ha llegado antes. Pero bueno, son siempre esas preguntas que le hacemos a la Biblia y las encontramos, ¿no? Podía haber sido, pero no lo dice que anteriormente la haya conocido. Ahora que le haya puesto el nombre Eva, a ver cómo dice el texto, cuando le pone por nombre Eva. Llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todas las vivientes. Tremendo que en ese texto anterior diga era, ¿no? Madre de todos los vivientes. A menos que esté recapitulando, que sabe tener eso en Génesis. Pero bueno, ahí está. Cambio. Pregunta, Seth, ¿a quién se llegó? ¿A Eva o a otra? Cambio. Siempre es Eva, ¿no es cierto? Pero la palabra conoció no significa que fue la primera vez. ¿Por qué? Porque Génesis 4.1 conoció Adán a su mujer Eva, el cual concibió dio a luz a Caín. Génesis 4.17 conoció Caín a su mujer y concibió dio a luz a Enoc. Génesis 4.25 conoció de nuevo a Adán a su mujer, el cual Dios. La palabra conocer siempre sale, conocer. Pero no se toma esta solamente hasta que coincidió. El mandato de Dios había sido de que se multiplicaran. Había sido un mandato, ¿no? Dan mandato a cumplir
como el mandato de no comer el fruto. Para mí lo tiene que haber conocido antes. Probablemente no concibió antes.